Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Estamos ya después de los primeros 100 días de la administración y están por cumplirse los primeros 100 días de la administración de Donald Trump, que en tiempo récord, según las encuestas que se han publicado, ha descendido a los más bajos niveles de popularidad de un presidente en los últimos 50 años. Pero no es de eso que quiero hablarles hoy, aunque creo que debemos mantener eso por ahí, porque creo, y esto es lo único que voy a decir sobre Trump, que tan pronto esa popularidad continúe descendiendo o se mantenga tan baja, la lealtad y la ciega obediencia del Congreso se va a ir transformando, porque hay elecciones congresionales el año que viene. Pero, como les decía, no quiero hablarles de eso hoy, ese no es el tema. Lo que pasa es que no me puedo contener de hacer esos análisis pequeñitos para ustedes. Hoy les quiero hablar nuevamente de lo que a mí me parece que es una secuela no suficientemente analizada del proceso de confirmación que hace un par de días obligó a la gobernadora Jennifer González a retirar el nombramiento de Verónica Ferraioli como secretaria de Estado. Pocas veces en la historia de Puerto Rico la legislatura cuelga secretarios de Estado. El secretario de Estado es un secretario que no tiene muchas funciones reales en términos de implantación de programas de gobierno. De hecho, el Departamento de Estado es lo que bajo la ley Jones se llamaba la Secretaría del Gobierno. Una especie de agencia para registrar trámites corporativos y burocráticos ante el gobierno. Y eso es lo que hace todavía hoy día. Allí están los registros de corporaciones, allí están muchas de las juntas examinadoras de las profesiones en Puerto Rico, adscritas allí administrativamente. Y el secretario de Estado, que casi siempre es un político o alguien que viene de la campaña del gobernador o de la gobernadora, secretario general del partido o director de la campaña, por ahí es que ha estado, ¿no? Tradicionalmente la designación de los secretarios de Estado. Pues es una especie de secretario sin cartera, se dice, secretario sin agenda, a la que los gobernadores le dan algunas encomiendas convenientemente para adelantar algunas de las metas del gobierno. O ese secretario, que puede venir también del mundo político, puede tener aspiraciones y pedirle al gobernador que le dé tal o cual tema para él o ella supervisarlo. Por eso es que es tan extraño que una legislatura, sobre todo una legislatura del mismo partido del gobernador, cuelgue a una figura que, aunque es el número 2 en la jerarquía, y esa realmente es su importancia, es el que sustituye al gobernador, es nuestra suerte de vicegobernador, puesto que no existe y que en Puerto Rico no es electivo además, eh, pues no tiene realmente ninguna otra relevancia gubernamental. Y yo no puedo recordar casi ninguna instancia, excepto la de Marisara Ponte en los años de Aníbal Acevedo Vilá, que la Cámara del PNP que presidía José Aponte colgó, o quizás el enfrentamiento del Senado de Tomás Rivera Chats frente a la intentona de Ricardo Rosselló de dejar como gobernador interino, nombrando secretario de Estado sin confirmación a Pedro Pierluisi. No puedo recordar realmente ninguna otra instancia en la que un gobernador no haya logrado que le confirmen a su secretario de Estado. Entonces, bueno, ya sabemos, y ayer analizábamos cuál para mí me parece que es el verdadero efecto político de esta reacción, que es eh, el debilitamiento no solamente de la figura de Jennifer González frente a los legisladores, en el PNP en general, sino de su secretario de la Gobernación, de que muchas voces en el PNP comienzan a advertir, cuidado, que esta persona es realmente el verdadero poder aquí detrás del trono y hasta que él no se vaya, no importa si colgaron a su esposa, sigue siendo el problema, porque ya le tienen el ojo puesto. Pero en términos generales hay una otra persona que salió bien
con lo que ha pasado con Verónica Ferraioli, que no es otra que la secretaria de Justicia, Janet Parra. Janet Parra, desde el primer día que se le designó, ha tenido mucha oposición, sobre todo dentro del PNP, de figuras vinculadas a la estructura y a los cuadros en los que se recoge dinero para el partido y vinculados a los medios de comunicación a nombre del PNP, que están y que ven con malos ojos ese nombramiento. Parra renunció como fiscal del Departamento de Justicia, donde además era jefa de la División contra el Crimen Organizado, en medio del gobierno de Pedro Pierluisi. Lo hizo con una carta que tuvo mucha trascendencia pública y en la que prácticamente hizo una ruptura con el entonces secretario Domingo Emanueli. Y luego, poco después, trató de representar a un acusado de delito de narcotráfico, un tal Tuntún, en un proceso judicial que se llevaba contra él en el Tribunal de Fajardo. Y el Departamento de Justicia, entonces, radicó una moción para impedirle a la ex jefa de la División de Crimen Organizado de Justicia, que según ellos podía tener conocimiento privilegiado de las causas jurídicas y judiciales que se llevaban allí, que pudiera asumir la representación desde la defensa de un acusado del Departamento de Justicia en Puerto Rico. Y el tribunal accedió a la moción y descalificó a la entonces licenciada Parra, que una vez eso ocurrió, se unió al equipo primarista de Jennifer González, trabajó en su programa de gobierno, terminó dirigiendo en el comité de transición todo el área de seguridad y jurídica de ese comité de transición, y ustedes recuerdan que encabezó las vistas de transición para el Departamento de Justicia, para la Policía, para el Departamento de Seguridad Pública, todo el componente de seguridad. Y era de todos conocido que tenía la mira puesta en la Secretaría de Justicia y tan pronto juramentó y asumió, la gobernadora Jennifer González la designó secretaria de Justicia. En el Senado, el propio Tomás Rivera Chats ha hecho expresiones públicas contrarias a la designación, oponiéndose o haciendo insinuaciones serias sobre la designación de Janet Parra. Y parecía para todos que ese era realmente el nombramiento que iba a estar en aprietos en esta primera sesión, que es la sesión de los nombramientos en el cuatrienio. Pero la designación de Verónica Ferraioli, la revelación de las fallas y de los problemas contributivos de la ex secretaria Ferraioli y la radicalización del debate contra Ferraioli en el Senado y en el PNP terminó por convertir ese en el nombramiento tóxico. Entonces, a Janet Parra, a quien ya le hicieron unas vistas de confirmación, a quien le cuestionaron, quien dijo que ella no había ido al Supremo contra la descualificación suya en aquel caso que les acabo de relatar para proteger compañeros del Departamento de Justicia fiscales, y se han citado a todos esos fiscales y hemos estado esperando 4 meses que el Senado lleve a cabo las vistas, cite a cada uno de esos fiscales para corroborar la versión de Parra. Ustedes recordarán que dirigida a Parra fue el ultimátum de o trae los documentos o los colgamos a todos que dio Tomás Rivera Chats en un momento a los designados, pero que tenía como objetivo la figura de Parra, que tenía una lentitud en entregar los documentos y cumplir con los requerimientos documentales del Senado para la confirmación, pues era más fácil que se viera como el nombramiento en aprietos. Toda la procrastinación en atenderlo y todo el tiempo que ha pasado, la vista de confirmación fue hace más de un mes. Y vino el receso de Semana Santa y vamos a ver y vamos a... Al fin y al cabo, tocó el proceso de colgar o de obligar el retiro del nombramiento de Ferraioli primero
que la votación por el nombramiento de Janet Parra, y está muy difícil que los senadores de la mayoría, en la misma semana o alrededor de los mismos días en que acaban de obligar y han descarrilado a la número 2 del gabinete a retirarse, eh, tengan el arresto político que se requiere para colgar a la número 3. Porque si ustedes recuerdan, en la línea de sucesión, después del secretario de Estado, está el secretario de Justicia. Y esa es la razón por la que Wanda Vázquez fue gobernadora. No había secretario de Estado en aquel momento, no se pudo nombrar a Pierluisi y por lo tanto recayó en ella la gobernación. Entonces, sería una declaración de guerra abierta entre Tomás Rivera Chats y Jennifer González el colgar a Janet Parra también. Y además porque los senadores, me parece a mí, no le permitirían, de la misma buena intención en que cerraron fila con su presidente, a Rivera Chats que queme las naves también, con un nombramiento de esta importancia y que la gobernadora ha sido tan insistente en defender. Después de todo, la mayoría de los senadores del PNP son senadores de primer término, son novatos en la legislatura, llegaron ahí por la ola electoral que generó Jennifer González en su candidatura, son senadores de distrito y necesitan de la gobernadora para presentarse con resultados ante su electorado en el proceso electoral de 2028. Ningún senador de distrito, sobre todo de primer término, quiere que el gobierno le bloquee las asignaciones, que el gobierno no ponga en programación sus proyectos, que no haya barril de tocino para esos legisladores gastar. En fin, que necesitan de Jennifer González los senadores de distrito tanto como necesitan de Tomás Rivera Chats. Y me parece que eso no le permitiría a Rivera Chats conseguir los votos necesarios para descarrilar esta nominación. Y hay un asunto más, y es que la gobernadora, quien dice no estar herida y que está todo bien sobre hojuelas y que ella comprende la actuación de los senadores en el nombramiento de Ferraioli, porque esas son las reglas del juego, muy conspicuamente en la primera aparición pública que hizo después de la retirada del nombramiento y a preguntas de la prensa, hizo público el contenido de una conversación telefónica entre ella y Rivera Chats del día anterior, en la que dice la gobernadora, Rivera Chats le aseguró que Parra ya tenía los votos para ser confirmada. Una especie de compromiso, de comprometer a Rivera Chats, que si ahora colgara el nombramiento tendría que enfrentar una acusación de que cambió su palabra. Así que la desdicha de algunos es la dicha de otros. Y Janet Parra, a quien algunos senadores inclusive acusan de estar espiando quienes iban a la oficina de nombramientos para entregar documentos en contra de su nominación dentro del Departamento de Justicia para tomar represalias. Hasta ese nivel ha llegado. Hay senadores que dicen vamos a votar en contra porque esto ha ocurrido. Pero va a ser confirmada y en realidad lo va a hacer porque la desdicha de Verónica Ferraioli fue su pasaporte a una problemática confirmación. Seguimos mañana.